Al momento de trazar políticas públicas se deberían introducir para romper este famoso techo de cristal, pero ignorado a su vez, que tenemos que considerar en primer punto que en realidad el techo de cristal es una limitación velada, ¿no?, en el acceso laboral. Todos los presentes sabemos, ¿no?, que muchas mujeres están atadas a la base de la pirámide, ¿no?, en nuestras carreras profesionales y por el solo circunstancia de ser mujeres. Y que es muy difícil traspasar muchas veces estos basamentos que nos atan y nos condicionan sobre esta base de la pirámide. Y para esto después vamos a ir viendo un poco las estadísticas, porque necesariamente debemos contar con datos empíricos para que den sustento a esto que vengo planteando. Y decimos que esta limitación velada es invisible porque no existen leyes, tampoco hay dispositivos sociales establecidos que nos impongan una limitación que sea explícita en nuestras carreras laborales a las mujeres. Es decir, no es que hay una ley que nos impide acceder, sino que es totalmente invisible ese impedimento. Y entonces esta limitación, no tengo otra forma de pensar que es una limitación, es ideológica, que está atravesada por una concepción patriarcal. Por ello es que sostengo que el Colegio de Magistrados y Magistradas de la provincia de Buenos Aires debe trabajar para derribar estos obstáculos, bajo la firme convicción de apoyar a las mujeres en el acceso a los cargos de decisión en paridad con los varones. Se debe impulsar entonces, podría ser desde el propio Colegio de Magistrados y Magistradas provincial, medidas que sean especiales, pueden ser de carácter temporal, como pueden ser aquellos mecanismos de cupo, que nos ayudarían a construir pisos mínimos para la composición de un poder judicial que esté integrado por mujeres y con ello lograr en definitiva la paridad, que la paridad es la última etapa, ¿no?, superadora en claves de igualdad en razón del género. El mapa de género de nuestra provincia de Buenos Aires visibiliza los datos empíricos de cómo está integrado el Poder Judicial y hace visible la brecha de género existente en todos los niveles. Surge que pese a que las mujeres constituimos la mayoría del personal que integra el Poder Judicial, aproximadamente el 54%, son 6.000 mujeres, en tanto 4.600 varones, existe una representación que es por demás desproporcionada e inversa de mujeres en el desempeño de la magistratura. Solo el 39% de las mujeres acceden a los cargos. Tenemos, conforme estas estadísticas, 445 mujeres contra o versus, digamos, para no hablar de contrariedades, 714 varones. Claramente surge que la presencia de las mujeres decrece a medida de que se asciende la escala jerárquica. El nivel de funcionarios que registran actualmente, conforme a las estadísticas de nuestra Corte, es de 4.100 mujeres, es decir, que representa el 62% del total. Y como antes les dije, solo el 39% acceden a la magistratura. El mapa de género sí es por eso un gran insumo que sirve para hacer visible esta realidad a la que nos enfrentamos las mujeres para el acceso a los cargos y por ello a partir de esto poder bregar con un proyecto legislativos o reglamentos específicos y bien claros de cómo las mujeres deben ocupar los cargos al momento de la conformación de las ternas dentro del Consejo de la Magistratura y en esa forma poder realmente alcanzar lo que es la paridad de género. Según el último mapa de género a nivel justicia de la República Argentina, que data del año 2021, que elabora la Oficina de la Mujer, el 60% de los puestos administrativos son ocupados y del funcionario judicial también son ocupados por mujeres, en tanto que la posición de las magistradas y juezas de primera instancia o de cámara que solo acceden a esos cargos es del 31%. Pero si comparamos con estas estadísticas que nos arrojan nuestra provincia de Buenos Aires, vamos a ver que la brecha es aún superior. Y un dato también importante que arroja esto a nivel nacional de los poderes judiciales es que en los superiores tribunales de justicia, como cabeza del Poder Judicial de cada provincia, sobresale la escasa cantidad de mujeres que integran esos tribunales. Hay provincias en donde no existen directamente mujeres en integración de los superiores tribunales, por ejemplo Chubut, La Rioja, Formosa y Corrientes,
y en provincias en que la composición e integración de mujeres en cargos de juezas de estos máximos tribunales es claramente inferior. Es el caso de Entre Ríos, en el cual son 7 miembros, de los cuales solamente 2 son mujeres, y la provincia de Buenos Aires, ustedes todos lo sabemos, que la única presencia de la mujer es de la doctora Isla Coal, hoy acompañada por 3 varones, pero en su momento por mayor cantidad familiar. Y volviendo a nuestro queridísimo Poder Judicial de nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en eso, hace un rato le comentaba a la doctora Eda Juan, realmente la que agradecía a la Secretaría de Planificación que me brindó los datos de la integración de nuestro Poder Judicial, ¿no? Para partir, y a partir de eso, plantarnos sobre una base real y en esta exigencia o propuesta al Colegio de Magistrados magistrados y funcionarios de nuestra provincia de Buenos Aires, trabajar en función de qué nos está sucediendo como Poder Judicial, se advierte de esta estadística y estos datos empíricos la segregación vertical en cuanto a la formación piramidal de los cargos. El total de magistrados y magistrados es de 1.138 personas, 438 son mujeres y 699 son varones, es decir, el 61% del total son varones. En la Suprema Corte, como les decía, también es totalmente desproporcionado. En cuanto a camarista, en total de mujeres camaristas en la provincia de Buenos Aires somos 40, y en tanto que varones son 144 varones, es decir, solo el 22% somos mujeres camaristas. Y ni que hablar del fuero penal, que solamente integramos las cámaras 14 mujeres, en tanto que el número de varones camaristas es de 81. Es decir, que el 15% del estamento está representada solo por mujeres. Respecto a los jueces de primera instancia, el 42% son mujeres y el 58% son varones. El secretariado, como dije al principio, el 62% está representado por mujeres y el 38% restante por varones. Personal administrativo, el 54% son mujeres y el resto son varones. Es decir, que pese a que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, esto bien claro, conforme estas estadísticas, esta representación no se ve reflejada al momento de la distribución de los cargos jerárquicos, dándose este fenómeno de segregación vertical que antes les mencionaba. De hecho, hablamos cuando decimos esto del techo de cristal, que está dado por un marcado descenso en la presencia de las mujeres en los estamentos superiores. Y también debemos advertir otro dato que no nos puede pasar de costado en cuanto a cómo es la distribución de los cargos. Surge que en el fuero de familia, que está asociado obviamente a esto de las tareas vinculadas a las tareas de las mujeres, la totalidad de las juezas son el 64% en relación a los varones. Por el contrario, en el fuero penal, que es considerado como masculinizado en su concepción, entre los juzgados de garantías y los tribunales orales, la cantidad de mujeres juezas solo representa el 32%. Son 119 mujeres, en tanto que son 252 los jueces, por lo que representa el 68% de la integración. Y en las cámaras, como antes ya le dije, solo la representación es por demás menor. Y en la justicia de paz se da una relación inversa. 45 son mujeres y 40 son varones. Por ello hay que desterrar esta idea que hablar de las mujeres asociadas solo a ciertas materias y así concentrarlos en solo ciertos fueros. Más allá de la inclinación y la apreciación personal y la dedicación que uno le quiera dar a cada materia. Pero evidentemente en estas estadísticas se nos ve reflejada que la cuestión patriarcal nos ve atravesado a todos desde el momento de la decisión del fuero al que nos vamos a dedicar. Y le decía esto de que esta asociación de las mujeres a las materias que se nos vinculan con los roles de cuidado, a esta sensibilidad, a la protección del núcleo al que se nos reduce, ¿no? Apartándonos también por este mismo motivo de aquellos espacios de los que se nos considera que podrían resultar más peligrosos a las mujeres, como es un ámbito penal. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones también culturales, decimos que no es muy sencillo poder desarmar todo este andamiaje cultural
que están enquistados en las propias instituciones y que nos va a ir dificultando este acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los cargos decisorios que más aún en ciertos fueros que aún nos sigue resultando tan difícil de acceder. No puede dejar de señalar tampoco esto en este tema relevante que debemos empezar a abordar políticas destinadas a la participación de las mujeres, ¿no? En cómo modificar esta mirada y empezar a exigir, digamos, la participación activa en los cargos y en los puestos de decisión. Entonces, ¿cómo debemos repensar también, cómo debemos derribar estas barreras que muchas veces, como dije al inicio, están ocultas o son veladas y que van a ir operando, desalentando a las mujeres a competir para ocupar estos cargos de mayor decisión y jerarquía? De diversos relevamientos surge que las mujeres concursan con una edad promedio más alta que los varones, ¿no? Y que a su vez cuentan con un menor despliegue académico en cuanto a práctica docente, en cuanto a publicaciones, en trabajos o en participación de organizaciones de la sociedad civil. Y sí alcanzan un mayor nivel de estudios, tales como títulos de maestrías o doctorados, en edades más avanzadas. Y probablemente en edades que, a la vista de los concursos, ya representan una mayor edad, por lo cual parecería no estar preparadas las mujeres para poder acceder a esos cargos que la representan, tener una mayor juventud en cuanto a la carga y necesidad de desarrollo laboral. Entonces, es posible, debemos inferir que esto se debe a esta situación que nos atraviesa a las mujeres, también vinculadas al desarrollo simultáneo de la profesión con estas, entre comillas, obligaciones familiares. ¿Por qué las mujeres estamos menor preparados o capacitadas que los varones al momento de concursar? Y es claro, o aparecería como claro, que el impacto de la maternidad y el cuidado que recae prioritariamente sobre las mujeres puede estar actuando para que frente a estos concursos que aparecen como neutrales al género, los requisitos impuestos sean más gravosos o de más difícil obtención para las mujeres que para los varones. Y esto me parece que surge claro cuando se establecen puntajes predeterminados para calificar y posicionar a un postulante en relación a sus títulos de posgrados obtenidos, publicaciones o la participación que les decía académica, sin tener en cuenta, ¿no?, una adecuada perspectiva de género como acciones positivas al momento de evaluar a las candidatas que permita colocarlas a través de estas acciones positivas en una relación de paridad con los valores. Conforme estos números que puse y que arroja el relevamiento que demuestra empíricamente esta desproporción de mujeres que acceden a la magistratura, por demás reducida en relación a los varones, que no guarda relación con la cantidad de mujeres que integran el Poder Judicial, algo hoy debemos tomarlo, debemos tener la seriedad desde el Colegio de Magistrados y Magistradas y ver cómo este tema debe ser solucionado, teniendo en cuenta que la mayoría de las asociadas justamente a estos colegios, en su mayoría son mujeres, pero claramente no se ven representadas al momento de obtener los cargos a los que aspiran. Y decimos, ¿cómo podemos solucionar este desbalance en términos de género? Sin lugar a dudas, lo que cabe hacer es interviniendo y tratando de modificar estos mecanismos de selección de aspirantes a cubrir cargos en la justicia, exigiendo que se instauren mecanismos más idóneos que nos permitan disminuir la discriminación de género registrada. Muchos se preguntan, porque esto es también ¿y por qué debemos garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de la magistratura? Muchos dicen, ¿y por qué? Y bueno, hay una única realidad, que es porque nuestra Constitución Nacional, ¿no? Digamos que esta respuesta, la primera, es justamente a través de la Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad entre varones y mujeres, que la trata como un derecho, el acceso y el derecho a la igualdad. Y la Constitución, cabe recordar que desde la reforma del año 94, en los artículos 37 y 75, en particular el 23, habla de la obligación de los estados para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, tanto entre varones y mujeres, y a través de ¿qué? A través de esto de lo que decimos, la promoción de las medidas de acción positiva.
hay que pensarlas, sí hay que pensarlas cuáles serán, pero que tenemos las herramientas para imponer medidas de acción positiva, las mujeres las contamos. Entonces, el derecho de las mujeres a participar de la vida pública y política del país en condiciones de igualdad real significa que el Estado no solo tiene la obligación de garantizar una vida libre de discriminación a las mujeres, tanto en el plano formal como en el real, sino que tiene la obligación de eliminar estos obstáculos estructurales, ¿no?, que impiden a las mujeres intervenir en los procesos de toma de decisión. Específicamente, esto está incluido en las convenciones sobre eliminación, en particular en CEDAW, también lo tenemos en Belén do Pará, que habla sobre las formas de eliminación de la violencia contra la mujer, y la discriminación es una de estas formas. Y la presencia paritaria de mujeres sirve para construir mayores niveles de legitimidad y confianza. Esta es la otra respuesta que debemos dar de por qué más mujeres que integremos el Poder Judicial. No solo no solo es necesario que las sentencias se ajusten a derechos, sino que además requiere observar cómo están conformados estos tribunales. Importa no solo qué se dice, sino también quiénes lo dicen. Y sobre este punto también vale aclarar que elegir mujeres para integrar los espacios de decisión como formas de construir una mayor representatividad y legitimidad en las instituciones no tiene la justificación y que somos las mujeres las que somos las encargadas de traer el famoso enfoque de género para administrar justicia o dar aquellas soluciones cuando se carece. En realidad es una obligación de todos, de varones y mujeres, debemos tener un enfoque y una perspectiva de género al momento de administrar justicia o al momento de tomar decisiones o decidir o requerir a través de los ministerios públicos. Sin lugar a dudas, es necesario y es obligatorio dotar al Poder Judicial de integrantes con perspectiva de género, tanto hombres y mujeres, y claramente no depende exclusivamente de las mujeres. El motivo de elegir mujeres juezas, defensoras, fiscales, peritas, es que la integración de estos tribunales u organismos debe reflejar también la diversidad a la sociedad que las representa. Y en este sentido también deberíamos hablar de otras diversidades como de LGTBI+. Y la otra pregunta que también me hago es qué se hace para poder cambiar esta realidad que nos atraviesa, cómo modificamos este escenario que hoy tenemos planteado. Como dije al inicio, es una decisión política, modificando los sistemas de selección de magistrados y magistradas. Deberíamos empezar entonces por plantearnos el tema con seriedad como un tema prioritario del Colegio de Magistrados y dar respuesta a quienes lo integramos, como dije también, mayoría de mujeres. Evaluar con seriedad cuáles son los mecanismos, deberíamos impulsar cómo garantizar esta igualdad de derechos y cómo debemos promover la participación efectiva de las mujeres en estos puestos de decisión en el ámbito judicial. Debemos repensar y pensar cómo implementar acciones positivas y en su caso cuál. En el ámbito del Poder Judicial de la Nación, en el año 2019, el Consejo de la Magistratura modificó el reglamento de concursos, es la resolución 266 del año 19, y también estableció un cupo femenino mínimo, que fue a su vez previa sanción de la ley 24.937. A través de esa ley se establecen modificaciones sobre el cupo femenino en la integración de los jurados y en la confección también de las ternas aspirantes a la magistratura. ¿Y cómo funciona? Sintéticamente se puede decir que con el puntaje del examen y de la evaluación de los antecedentes se conforma un orden de mérito. Los mejores 6 pasan recién a la entrevista personal. Si en esa lista reducida no hay mujeres, se debe agregar 2 postulantes que deben ser mujeres que deben seguir en el orden. Y no necesariamente tienen que ser el orden 7º y 8º, sino deben haber cumplido con los requisitos de aprobado la prueba y contar con los antecedentes suficientes de idoneidad. ¿Y por qué se hace así? Muchos varones pueden decir, están salteando puestos a alguien que tuvo una mejor evaluación para aspirar a ese cargo. Y la realidad es que a través de esa ley lo que se aplican son las acciones positivas. Acciones positivas que están previstas conforme nuestra Constitución y conforme los pactos internacionales que hemos incorporado a ella.
Además, otro tema es que en el caso del Poder Judicial Nacional, en la terna que se envía al Ejecutivo debe también haber al menos una mujer que conforme esa terna. No quiere decir que a pesar de estas modificaciones imperativas para la incorporación de mujeres a los cargos de decisión no se haya habido o se planteen inconvenientes en la implementación. De hecho, lo cierto es que terminó en la justicia, fue judicializado, porque como este decreto fue sancionado el año 2019, aquellas personas que habían aprobado los concursos hasta diciembre de 2018, no vigente este decreto, se consideraba que no eran plausibles de tomar esta evaluación conforme a esta nueva resolución. Pero la realidad es que si esta ley se dictó porque las mujeres eran discriminadas y por eso se dictó esta implementación, la discriminación que existía a partir del 19, que se dictó la sanción, o siempre la existió. La realidad es que el Poder Judicial rechazó los amparos y recién a partir de los nuevos concursos se pudo aplicar este reglamento. En nuestra provincia, sí hay artículos que hacen referencia, es el único en realidad que se fue manteniendo a lo largo de las modificaciones, es el artículo sexto infine del reglamento que es aprobado por la resolución originaria de la 2801. Pero lo que llama la atención también que a pesar de las múltiples modificaciones que sufre este reglamento, que es del año 2021, de hecho en el año 2023 hubo 2 modificaciones, la última el 15 de mayo pasado, solo se señala que los órdenes, esto lo voy a leer para no equivocarme, que los órdenes de mérito en las listas conjuntas y en las listas complementarias se debe garantizar la representatividad en términos de género. Punto. ¿Qué significa esto? Bueno, allá los consejeros lo sabrán, habrá buena voluntad. Yo sé que en un concurso reciente por el cargo de censor se ha tomado en cuenta un número por debajo del 10, pero esto parecería quedar a la voluntariedad de los consejeros porque no está claramente determinado como si lo podría estar determinar a través de una ley de cupo, que vuelvo a decir, quizás no es lo mejor tener una ley de cupo, pero es el mecanismo para llegar en algún momento a la paridad. Sí, a modo de reflexión, me parece que es interesante recordar que el Poder Legislativo tiene actualmente una ley de paridad de género en el ámbito nacional y en casi todas las provincias, ¿no? Y la Cámara de Diputados ya conmemoró los 32 años de esta ley del cupo femenino. Primero fue de cupo, después terminó siendo de paridad, ¿no? En 2017. Pero esta primigenia ley de cupo femenino, que data del año 91, como las mujeres no podían participar en las decisiones de las políticas públicas, se impuso que el 30% de los listados que eran presentados debían ser integrados por mujeres. La realidad, y yo lo recuerdo porque ya en este año votaba, los listados de los partidos, el último 30% de las listas estaban integradas por mujeres. La abuela, la tía, la bisabuela, mujeres que nunca iban a acceder a esos cargos porque nunca la lista completa, obviamente, iba a ingresar a la Cámara de Diputados. Tuvo que pasar años para que un grupo de mujeres en el año de diputadas y senadores se movilizara justamente para reclamar por el verdadero acceso de las mujeres para finalmente sancionar la ley de paridad. Recién en el 2001 es que se hizo primero una presentación. ¿Cómo se llega a la sanción, no? En 2001 se hizo una presentación de este grupo de mujeres que advertía que a pesar que la ley tenía 20 años, las mujeres se veían dificultadas para realmente poder integrar y tener una vida política activa en el Poder Legislativo. Fue un caso que terminó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el reclamo porque efectivamente se haga lugar a esta paridad y que la paridad no era en el listado, sino realmente en el cupo, en los cargos a otorgar, y se concluyó por un acuerdo de solución amistosa. Y a raíz de ese acuerdo de solución amistosa es que se dicta esta ley 27.412, en la que hoy hablamos sobre paridad en la representación política, ¿no?, en ambas cámaras. Y creo que ya me van corriendo con el tiempo, pero bueno, me parece que son los temas, hay muchas cuestiones a repensar de
a cara de qué poder judicial queremos, cómo queremos que sea integrado. Y lo que me gusta siempre un poco hacer mención y recordar un poco esto, es que si las mujeres logramos el acceso muy temprano a la educación, siento esto a principios del siglo XX, ¿no? Que se empieza a integrar nuestra profesión jurídica, no sucede lo mismo con el acceso al Poder Judicial. En Argentina pasaron casi 50 años entre el primer acceso a la magistratura y la llegada de una mujer a la Corte Suprema de Justicia. Por la Constitución de nuestra provincia de Buenos Aires de 1873 se crea la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuya instauración se produce en 1875. La primera y única mujer integrante de nuestro máximo tribunal provincial es la doctora Hilda Cobán. Pasaron 125 años para que una mujer tuviera acceso a la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia de Buenos Aires. Hay claramente una dificultad en el acceso y actualmente sigue existiendo. Así que las invito a poder trabajar a través de la Comisión de Género, que en este caso lo está presidiendo Andrea, para sumar ideas y para ver qué poder judicial, cómo queremos la integración de las mujeres en los diversos modos. Muchas gracias. Ya sé. La doctora me va a discutir en unos puntos. Yo lo sé. Siempre nos peleamos con Pía. La doctora Jorgelina Martín, jueza de familia del Departamento Judicial de Quilmes, que además coordina la Comisión de Quilmes, va a desarrollar jurisprudencia en violencia de género digital. Bueno, gracias a todos por estar acá y especialmente doctora por elegir esta comisión, este tema me pone sobre el escenario público. Hoy creo que se cumplió 83 años La doctora Carmen Arquibay. Un aplauso para Carmen. Si me permiten también recordar a la doctora Margarita Tropiano. Recordaron que cuando estábamos hablando miembros del Consejo de la Magistratura y contaban, yo no estaba, yo estuve mucho tiempo con la doctora Tropiano en el Consejo de la Magistratura, pero no en ese año que contaban hoy, que parece que un día se peleó con alguien y en el Consejo de la Magistratura se sacó, lo contaba el doctor 40, él estaba presente, se sacó el zapato y golpeó con el sobre la mesa para hacerse escuchar. Yo te aseguro que Margarita se hacía. Sí, los que venimos de La Matanza, del Departamento Oficial de La Matanza, hemos crecido con ella, una mujer, ¿no? Que se ha hecho caminos, abridora de caminos, dice que una imagen de Carlucci, cuando quiere hablar de las mujeres que políticamente quieren poner sobre la escena pública a otras mujeres. Ella dijo, nosotras somos abridoras de camino. Y eso, la verdad que, recordando a Carmen Arquibay, bueno, usted por elegir esta comisión, doctora Carmen Arquibay, a Margarita Tropiano, creo que en el nombre de ellas tres podemos hacer un reconocimiento, un mínimo reconocimiento sobre este tema. Rapidito, así no nos cansamos, yo voy a hablar sobre violencia digital, violencia de género. Ella es Belén San Román, tenía 25 años, 2 hijos, una familia, era policía y había entablado una relación virtual con un detenido en una comunidad muy chica. Esa relación virtual comenzó siendo normal, pero después pasó al plano de la extorsión, de la persecución. Pasó al plano de la, como le decías, de la extorsión, de la persecución. En esa comunidad, siendo miembro de una fuerza, ella, ante la vergüenza, ante la persecución, ante el señalamiento, ¿no? Porque encima era mujer, el concepto acá empieza a jugar ese concepto de interseccionalidad, ¿no?
varias capas de discriminación. Mujer, que integraba una fuerza, madre, comunidad chica, no proveniente de una familia poderosa, lo que se llama hoy la interseccionalidad, que esas capas no se suman, sino que se van interponiendo, la volvió más vulnerable y se suicidó. La causa fue cerrada porque no la caratulan, ¿no? Ni como extorsión, ni instigación al suicidio, y el padre está luchando por abrirla. Acá aparece el concepto de identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es entendida como el conjunto de rasgos y características particulares que una persona expresa a través de Internet. Es esa impresión que tenemos en las redes sociales que va delineando nuestra imagen. Y esa identidad digital, esa imagen, ¿no? Esa identidad virtual, está muy susceptible a ser violada y vulnerada, porque como no están reguladas las redes sociales ni Internet, no estamos en salvaguarda de protegernos sobre esa vulnerabilidad. ¿Qué tenemos para poder empezar a delinear qué respuesta del Estado? Tenemos 3 proyectos. La Ley Belén, que es la que incorpora al Código Penal como delitos la creación de documentos con contenido de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas sin autorización de la víctima. La Ley Olimpia, que modifica la 26.485, la Ley de Protección contra la Violencia de la Mujer, incorporando una modalidad, que es la violencia digital, ¿no? Violencia digital o en línea, aquella que se ejerce mediante el uso de tecnologías de información y comunicación y que implique la obtención y reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales. Todas apuntan a esa protección de esa impresión digital, virtual, que vamos construyendo nosotros a medida que navegamos en la red. Y un proyecto de ley presentado por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, en donde adhiere a la ley nacional y además incorpora esta modalidad. Vamos a la jurisprudencia. Hay un caso en la Justicia Civil y Comercial de Quilmes, en donde se produjo en el viaje de Bariloche, alumnas de 5º año, en donde una de ellas filma a su compañera de cuarto desnuda bañándose y luego reproduce esta filmación en el lobby del hotel, y el coordinador del viaje de egresado del grupo frena esta discusión. Entonces, lo que la jueza en esa audiencia que tuvo con la chica, yo le señalé esto. A partir de ese momento, la mejor experiencia que como adolescente debía ser el viaje a Bariloche pasó a ser su peor pesadilla. Que el resto del viaje se la pasó llorando por la vergüenza que la situación provocaba, que se sintió muy mal, emocional y físicamente. Imaginen ustedes un adolescente ser violado en esa intimidad, en ese momento de desnudez delante de sus congéneres, es realmente devastador. Y en ese momento, ¿no? En el viaje de egresado. La jueza señala varios, yo les dije varios. ¿Vamos? Sí, la jueza la jueza señala varios párrafos, ¿no? Pero hay uno que dice: el eje central afrorístico radica en la necesidad de preservar la dignidad de la persona, en un medio que le es hostil. Es muy concreto decir en ese medio hostil, es un medio de mucho daño en los adolescentes, ¿no? Ante congéneres cada vez más involucrados en su propio egoísmo y empujados por la necesidad de subsistir o mantenerse en un ambiente, las más de las veces difícil y conflictivo. El marco legal es el artículo 51 del Código Civil. La persona humana es inviolable en cualquier circunstancia, tiene derecho al reconocimiento y al respeto de esa dignidad. El fundamento es: todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho a ser respetado por él como persona, a no ser perjudicado en su existencia, vida, cuerpo y salud, y a su propia dignidad, honor, integridad e imagen.
el concepto de imagen empieza a jugar de una manera muy fuerte. El artículo 52 dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, ante cualquier que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. El artículo 53, el derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona es necesario su consentimiento. En 1770 del Código Civil y Comercial dice: los supuestos de intromisión arbitraria en la intimidad de otra persona y por ejemplo, publicando retratos, difundiendo correspondencia, esas capturas de pantalla, ¿no? Mortifica a otros, a sus costumbres o sentimientos, perturba de cualquier modo su intimidad. Yo me adelanto y me voy pasando. El artículo 22 de la 26.061 de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes prohíbe exponer, difundir o divulgar datos e informaciones e imágenes que permitan identificar cierta, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, justamente a los niños, niñas y adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad o la de sus padres. El artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, entonces este es el marco normativo que tenemos como para hacer jugar el artículo 1 y 2, el diálogo de fuentes que nos prevé el nuevo código, y dar una resolución fundada en derecho, como dice el artículo 3. Tenemos herramientas, tenemos posibilidades de ser creativos. El artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño: ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni de su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o a su reputación. Acá hay otro señalamiento. Hay un señalamiento que es que la violación a la imagen es autónomo, ¿no? Porque muchas veces estas publicaciones, estas violaciones a esta identidad virtual son verdades. Entonces, se están publicando verdades, pero que a su vez ponen en juego la honra y la intimidad, ¿no? Porque pueden ser que sean verídicas, pero a su vez son violatorias de estos dos valores de la persona. ¿Qué hizo la jueza? Condenó por daño moral, en este caso a los padres de la menor edad, y lo fijó en una suma de 500.000 pesos. Pone al ser... voy lo más rápido posible. Pone al ser vulnerada su imagen, intimidad, al ser videograbada mientras se duchaba, reenviarse, exponerse el video entre sus compañeros, bueno, fija como suma en daño moral 500.000 pesos. Vamos rápido a otro fallo, que es... se decreta como medida cautelar en la Justicia de Nación la intimación para que los padres que pelean muchas veces en el fuero de familia, libran sus batallas fuera del expediente y lo llevan a las redes sociales, se pone como medida cautelar el abstenerse a subir cualquier información relativa al expediente. Esto se hace en la Cámara Nacional Civil Sala C en el año 2020, ¿no? Acá se pone a discutir y a debatir el alcance del 706 y el 708 del Código Civil y Comercial sobre el acceso limitado en los expedientes. No se refiere, no podemos entender lo que se refiere solo a lo físico, más a hoy en día que es el expediente digital, sino llevarlo a lo que es el manejo de la información en Internet, en las redes sociales, aplicando el 708, la limitación al acceso al expediente. Entra esto, la medida cautelar va directo a los padres y el juez lo fija como fundamento el 638 del Código Civil, en donde se definen los deberes y obligaciones de los progenitores, ¿no? En donde siempre tiene que tener en vista el ejercicio de esa responsabilidad parental hacia el bienestar de sus hijos. Y el bienestar es también guardar y salvaguardar esa intimidad virtual, digital de esos hijos.
que muchas veces se pierde de vista, ¿no? Entendemos que la vida pasa por Instagram y si tu vida quiere pasar por Instagram, siempre decimos en el juzgado que sea la tuya y no la de tus hijos. Porque ellos nos tienen esta posibilidad de prestar el consentimiento. Por eso les pongo también, cuando les dije el artículo 22 de la 26061, dice, en contra de su voluntad y la de sus padres y sus representantes legales. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de los representantes legales y prestan su consentimiento choca con los intereses de los hijos? El decreto reglamentario, el 415, habla de que puede haber conflicto de intereses, ¿no? Y hace jugar el artículo 53, ¿no? La manera de la interpretación restrictiva que se tiene que hacer sobre ese consentimiento. Y ese consentimiento, jugado con el principio de la autonomía progresiva, la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, los que estamos observando y protegiendo los derechos de los niños, tiene que ser mirado en conjunto. El padre puede prestar un consentimiento para que la imagen y la información de su hijo salga en red, sí, pero tiene que no contradecir el interés de su hijo y además hacer jugar la capacidad progresiva. Puede que ese hijo no quiera salir, ni en el Instagram de su padre, ni en el Facebook de su padre, ni en las redes sociales. Entonces, el juego de los artículos es el artículo 22 de la 26061, el decreto reglamentario 415, el artículo 53 y el artículo 55, que no prevén como excepción que sean los padres los que presten el consentimiento. Hay que mirarlo de manera conjunta y global. La Agencia de Acceso a la Información Pública, en una resolución, en la número 4 del año 2019, da dos criterios, ¿no? Para establecer y a interpretar ese consentimiento que los padres prestan en nombre de sus hijos. Y dice, debe tenerse en miras el interés superior del niño, el bienestar integral de esa persona. Yo ahí después el material lo dejamos por si a alguno le interesa, especialmente por los fallos, ¿no? Y deberá realizar, dice, el responsable de la base de datos deberá realizar esfuerzos razonables para verificar que el consentimiento tenga en miras el interés superior del niño y sea prestado en miras a proteger su bienestar. Rápidamente, ¿qué es el sharing? Es la manera de la repetición prolongada y sistemática de la información de una persona en Internet, en la nube. En la Argentina, con todos estos artículos que fuimos diciendo, no es necesario que se configure esa conducta de sharing, repetición prolongada y sistemática. Ya con la utilización de una sola imagen que perjudique la identidad virtual de esa persona, se estaría configurando una lesión a su intimidad, a su imagen, a su intimidad. La Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia en donde se realizó un video de forma violatoria de su intimidad cuando estaba realizando actividades fisiológicas, también lo condena como una violación a su imagen y a su intimidad. Y establece algo, porque esto se llevó a los juzgados, establece un protocolo de los miembros del juzgado y los abogados de cómo manipular esa prueba digital para que no sea revictimizada esa persona y no vuelva a ser vulnerabilizada. Entonces, ahí arman un protocolo en Colombia. Esto sería muy interesante, especialmente en el Foro de Familia, que tengamos también la posibilidad de tener este protocolo para manejar esta prueba tan sensible y de fácil distribución. Ya terminé. Muy rápido, pero ya termino con algo re interesante, que no quería dejárselo de eso. El Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo da una recomendación a los países de la Unión Europea para ir resguardando esa identidad virtual. Y arranca con el olvido oncológico.
porque cuando hay que sacar préstamos, y España, Francia recoge esta recomendación del Parlamento Europeo, y ahora, a partir de junio, empieza en España. El hecho de no tener que declarar después de 5 años, sin haber tenido un residual, una vuelta de la enfermedad, no tener la obligación de declarar que fuiste paciente de cáncer oncológico. Porque esto es una vulneración para aquellas personas. Y a las mujeres se les suma como otra capa más de discriminación. Entonces, están tratando de delinear que tu identidad virtual tenga esa autonomía y esa seguridad para que no seas estigmatizado, por ejemplo, con el olvido oncológico. Eso llevado a otras esferas de la vida social, nos resguardan del señalamiento y la mirada de la sociedad, gratuita. Y la última frase que traje de Simone de Beauvoir es: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y esto lo traje porque los delitos que violan nuestra intimidad, nuestra identidad y nuestra intimidad virtual, necesita de un otro para que se configure esa lesión. Esa distribución gratuita, impune, anónima, es lo que viola ese derecho a que nosotros seamos dueños de nuestra identidad virtual. Gracias. Lo más rápido posible. A continuación, Gabriel Cuadros, funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Bron, va a desarrollar los desafíos que nos plantea la violencia de género digital. Gracias. Esperen que tengan paciencia con el PowerPoint que no empieza. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, la verdad les agradezco este espacio que me están dando. Voy a tratar de respetar mi tiempo, porque hizo Jorgelina. Pero por favor. Y empiezo con una idea que me viene rondando la cabeza hace bastante tiempo y que me gustaría transmitírsela. Jorgelina ya empezó hablando de violencia de género digital. Y realmente yo le garantizo, y no por preocupar a nadie, que no tienen idea, o sea, no tenemos idea frente al problema ante el que nos encontramos. O sea, el nivel y la magnitud del problema no nos lo imaginamos. ¿Sí? No es para preocupar, no es para alarmar, pero lo que está viéndose día a día, no hablo semana a semana, mes a mes, lo que estamos viendo día a día en materia de violencia de género digital tiene una magnitud que les garantizo que en un tiempo va a sorprender. Y lo preocupante del asunto es que es muy poco lo que podemos hacer. Y no es que sea muy poco lo que podemos hacer porque seamos malos funcionarios y funcionarias o desatendamos nuestras funciones. Es que el desafío tecnológico ante el que nos encontramos y ante el cual nos ha colocado cierto avance que estamos viendo durante el último año, ¿sí? No hablo durante los últimos meses, de 2023 hasta ahora, bueno, el problema ha tomado una magnitud que ya se van a dar cuenta cuando trate de transmitir. El nivel de problema o el nivel de desafío o lo grave de todo esto pasa por muchos lugares. Voy a marcar algunos, quizás ustedes encuentren otro más o otros más. La violencia de género digital básicamente es violencia de género llevada a cabo a través de la tecnología. Puede asumir múltiples funciones, ¿sí? Múltiples facetas. Puede haber difusión de imágenes íntimas, la mal llamada porno venganza, porque en realidad no es porno, porque si fuera porno, para hacer pornografía tiene que haber consentimiento, y venganza siempre está dando la idea que hiciste algo y no hay venganza. En realidad hay difusión no consentida de imágenes íntimas.
puede haber doxeo, puede haber creación de perfiles falsos, puede haber geolocalización. Hay una multiplicidad de situaciones. De hecho, sobre esta materia ya tenemos antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sancionaron a Rusia, en el caso Volodina 2, Volodina era una modelo, a la cual el marido le creaba perfiles falsos en redes, la ofrecía como prostituta en sitios, le arruinó la casilla de mail y le puso un geolocalizador, un AirTag en la cartera y la perseguía y demás. Un montón de problemas. Si vamos a la cuestión imágenes, si vamos a la cuestión de videos, el primer problema es la potenciación del daño, o sea, el nivel de daño que esto puede causar. ¿Sí? Cuando una mujer es víctima de violencia de género digital, no está segura ni siquiera dentro de su casa. No está segura ni que pongamos un perímetro. No está segura ni que hagamos lo que hagamos, porque con que un archivo subsista, la viralización es siempre posible. ¿Sí? O sea, una vez que los ceros y unos entraron a los entornos digitales, esos ceros y unos es imposible después suprimirlos. ¿Sí? Con que quede una copia, la revictimización comienza de nuevo. Tenemos proyectos de leyes, en la ley Olimpia ayer tuvo el último dictamen que faltaba para que pueda ser tratada en recinto, está avanzando muy rápido, pero nuestra propia función, la tecnología nos interpela a nosotros como poder, ¿sí? Porque una vez que una imagen, una vez que un video se puso en circulación a través de redes, a través de plataformas, a través de servicios de mensajería, después no podés volver atrás sobre eso. Piensen ustedes qué ideas se les ocurren. Y realmente es muy poco lo que puede hacerse. Si esto no fuera lo suficientemente grave, el hecho de que cualquiera que tenga una imagen sexual, una imagen erótica, una imagen de desnudez, una imagen no destinada a ser difundida de una mujer, entra la inteligencia artificial. Si nuestro problema, si ustedes creían que hoy teníamos un problema con la difusión, el desafío que nos plantea lo que se llama el fake porn es mucho más grave todavía. Hace tiempo empezaron a circular videos de artistas, en su momento había pasado con Gal Gadot, había pasado con una serie de personas, pero eran personas públicas y personas muy conocidas porque generar un video de desnudez, generar una imagen de desnudez era muy complicado. A partir de los nuevos algoritmos, cualquier persona que tenga una mínima imagen de otra puede generar una imagen de desnudez o una imagen sexual. No se hagan los grandes. Aquella es Rosalía. Rosalía estaba con un compañero, tocaban música juntos y en un momento el muchacho comparte una foto con Rosalía con el torso desnudo y Rosalía dice: yo no estaba con el torso desnudo. Me aplicaron inteligencia artificial y me desnudaron. La chica de abajo es Joana Villalobos, que se había sacado una foto en la playa con esa mallita y de repente denunció que había aparecido desnuda. La misma foto con ella desnuda. Lo mismo pasó con una influencer que se llama QT Cinderella, que apareció llorando desesperada porque había hecho un video ya directamente sexual con su cara, pero que ella no había protagonizado. Entonces, si los violentos están ejerciendo las cosas que vemos hoy en día en los entornos físicos, imagínense lo que pueden hacer con tener una imagen extraída de cualquier lado. De hecho, esto que voy a mostrar ahora, no pongo el sitio, pero no pongo la dirección ni la URL, pero ahora lo van a ver. Esto es una página de internet que dice ver a cualquier persona desnuda. Vos subís una foto de cualquier persona y te la pone desnuda, no te la muestra, pero si vos pagás te la podés descargar. A cualquier persona. Este es un solo ejemplo. El nivel del problema aparece bien claro cuando el FBI la semana pasada manda una alerta, así 5 de junio, un poquito antes, manda una alerta y dice: bajen sus fotos de internet, porque ¿qué empezaron a detectar? Que hay un montón de gente siendo extorsionada con fotos eróticas o fotos sexuales falsas, y muchos niños, niñas y adolescentes con fotos falsas, literalmente falsas. Un muchacho, no, una persona, acaba de ser condenada a 6 meses en el estado de Nueva York de prisión por compartir fotos de nenes y nenas, tenía las caras y él les agregó cuerpos desnudos. Imagínense el nivel del problema. Si todo esto no fuera suficiente, la anonimidad en las redes nos trae un problema más.
¿Cómo identificamos al violento? ¿Cómo identificamos a quien está compartiendo estos contenidos? Cuando a veces son solamente perfiles. Si todo esto no fuera suficiente, entra una cuestión más. Téngale paciencia que el pobre va medio lento, pero va. La transnacionalidad, ¿sí? Estamos teniendo que operar con plataformas que no se encuentran en nuestro país y que nos contestan si quieren. Porque nosotros hasta ahora decíamos, soy juez de la provincia de Buenos Aires. Y entonces nos obedecían. Ahora va a decirle, soy camarista de Morón. Y entonces te dice de Twitter, hold my beer. O sea, te voy a contestar si quiero, ¿sí? A veces vemos que le pusimos a 30 a Google, 10.000 pesos por día. $20. Un caso de éxito de la semana pasada, juzgado de paz de Castelli. ¿Qué pasó? Una viralización y un juzgado que actuó al día siguiente, enseguida dictó la medida y enseguida se contactó con Facebook o con Meta en realidad, no mandando un oficio. Nosotros creemos que los oficios sirven, no, a través del link para autoridades judiciales. Pero ¿qué problema tuvo la gente del juzgado? Que se tenía que comunicar en inglés. Pero así todo, dictaron la medida en el día y en el día se cumplió y se dio debajo del perfil. Otro problema que tenemos es el manejo de la evidencia. Esto ya lo dijo Jorgelina, la necesidad de tener protocolos internos en los juzgados para no estar, que no todo el personal del juzgado vea esa foto, ¿sí? Que nosotros no lo pensamos, pero no alcanza aunque la documentación esté reservada y que no lo vean lo de afuera. También la reserva tiene que ser puertas adentro. Avanzando un poquito más, la eficacia o la ineficacia de nuestra intervención, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a información que no podemos controlar? Nosotros creemos que tenemos un poder y realmente lo tenemos en algunos contextos, pero cuando entra en juego lo digital, el poder que podemos tener, aunque actuemos en el momento, aunque dictemos la medida en el momento, ante la viralización es muy poco lo que se puede hacer. Y un desafío más que creo que nos atraviesa a todos y todas, que es la posibilidad de que nuestras juezas se transformen de protectoras en víctimas de violencia de género digital. Porque en redes las van a empezar a insultar por el hecho de que es una jueza, porque van a empezar a menoscabar su autoridad, a menoscabar su dignidad. Y parecería que el hecho de tener una situación de un cargo, de un poder y demás, las hace más fuertes y en realidad las hace más vulnerables. Les dejo acá anotado, después del poder se los vamos a dejar, 3 casos donde mujeres, autoridades, incluso alguna autoridad en materia de género en un ámbito municipal, fueron víctimas de actos muy graves de violencia. Y piensen ustedes si en las redes, cuando nuestras juezas están decidiendo cuestiones, no se encuentran con insultos, no se encuentran con feminazis, con femininja y todo eso. Son claros casos de violencia de género digital que no podemos de ninguna manera tolerar. Gente, es todo lo que tenía para decir por hoy. Me prometieron, tengo un minuto más, me prometieron que voy a pasar el chivo del libro. Bueno, no sé si a alguien le interesan las medidas cautelares electrónicas, es un libro electrónico que hicimos con mucho sacrificio, así que no lo regalamos, se lo tienen que comprar. Muchas gracias. Esperá que no puedo cerrar y queda más el tiempo del libro. Ahí, dale. Ya lo cambiaron. Lo vamos a cambiar. Es digital, no puedo sortear. Gonzalo Acosta, fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de la Fiscalía Especializada de Grooming, imágenes de abuso sexual en redes y conexos a la trata de personas, va a desarrollar infancias y el buen uso de las redes sociales. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Andrea. Es un panel muy importante y me siento halagado. Medio complicados. Bueno, como primer medida tuve la posibilidad de venir a hablar acá. Me pareció importante hablar un poco
pareció muy importante hablar un poquito lo que tiene que ver con las infancias, los niños, niños y adolescentes. Entiendo que la violencia de género es en definitiva violencia contra grupos vulnerables y deben ser abarcados todas las temáticas que impliquen su protección. Los niños, niñas y adolescentes, propiamente dicho por su edad, poseen una situación particular de vulnerabilidad basados en la dependencia para su desarrollo y protección que aseguran un saludable y completo desenvolvimiento físico, psíquico y mental para llegar a la adultez y llegar a una vida plena. Brindar todos estos cuidados, entiendo, es una responsabilidad por la que debemos velar todo el Estado en general, también la comunidad en su conjunto. La Comisión Internacional sobre Derechos del Niño es el instrumento con mayor número de ratificaciones que a nivel universal y considera que los niños son sujetos plenos de derecho y garantizar su derecho es una parte primordial del Estado argentino, de todos los estados firmantes, y es el primer instrumento internacional que establece todos los derechos humanos que protegen a la niñez y adolescencia, regulando obviamente la obligación de los países de adecuar sus legislaciones internas para defender los preceptos que establecen. En este mismo sentido, hubo una resolución de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, la 346 del año 14, y la voy a leer bien cortito, que da cuenta que también dentro del colectivo de personas vulnerables y especialmente afectadas por el flagelo de la violencia no quedan exentos los niños, amparados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuyo artículo 19 debe interpretarse como la obligación del Estado de proteger a aquellos que resultan víctimas de malos tratos y abuso sexual, a investigar a los autores de tales delitos. Creo que todos nos hemos dado cuenta que a partir del año 2020 fue una ola de COVID, nos volteó a todos y nos estamos empezando a parar. Y pudimos de alguna manera el cambio de paradigma. Las TICs, que ya lo dijeron los chicos, la sociedad de información, nos han permitido optimizar un montón de tiempos, costos, nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de educación, que es buenísimo, es espectacular. Pero como todo lo bueno, todo lo malo. Están las personas malas detrás de un teclado tratando de cometer estos delitos que de alguna manera van a contra los menores, que es lo que yo intento explicarles ahora, que son particularmente el delito de grooming y las imágenes de abuso sexual infantil en niños. Oportunamente mal llamado pornografía infantil. Como dijo hace un ratito Gabriel, que se hablaba mucho tiempo, que fue el cambio por la guía de Luxemburgo, en el artículo 4F, que da cuenta que los menores en ninguna manera pueden consentir tener relaciones sexuales. Entonces, de alguna manera, lo que se intentó cambiar la denominación que todos teníamos respecto de esta cuestión. El Departamento Judicial de San Isidro, como saben, no sé si saben, hay cinco municipios, una extensión en tiempo, en cantidad de espacio y demográficamente. Entonces, para atacar este flagelo que tenemos, lo que se hizo fue crear una fiscalía, de la cual yo estoy a cargo desde el año 2016. La Procuración también, ante esta situación, creó el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas. Está llamada actualmente también pornografía infantil, fíjense lo que... bueno, pornografía infantil y imágenes de abuso sexual infantil en redes. Ahora, como decían los chicos en un rato, me dijo... no, está bien. La huella digital. O sea, yo creo que a todos nos identifica nuestra huella actiloscópica, nuestro ADN. Pero lo cierto es que la huella digital es lo que nos va a dar nuestra identidad digital. Todo lo que le ponemos me gusta, a quién seguimos, todo lo que subimos en las redes sociales, nos va a ir perfilando y va a marcar nuestra realidad virtual. Hay que ser muy cautos y muy conscientes de qué son las cosas que subimos. Esto hablo particularmente para los mayores, pero también para los menores. ¿Por qué? Porque hay números empíricos que dan cuenta que los menores cada vez a menor edad utilizan las redes sociales. Yo ya tengo hijas grandes, pero yo recuerdo que a partir de los 12 años, papá, me compras un teléfono, papá,
Actualmente, a partir de los 8 años, ya creo que sabemos que tenemos que han tenido hijos chicos ahora, que son chicos ahora, empiezan a usar las redes sociales mucho más chicos. ¿Y cuál es el control que les damos? Llegamos cansados del trabajo, llegamos, sabemos que está jugando con una compu, qué bueno, no me está hablando, más allá que podamos tener el contacto en la cena, pero efectivamente uno llega cansado, quiere hacer sus cosas y está el chico que no sabemos quién está chateando. Tengan en cuenta que enfrente con los jueguitos, a través de cualquier red social, no sabemos quién está del otro lado. Antes cuando éramos chicos sabíamos que eran nuestros amigos. Actualmente puede estar jugando con un chico de Ucrania, de Rusia. No sabemos quién está del otro lado. Por eso es importante, lo que tiene que ver es hablar con los menores para que tengan conciencia de qué es lo que estamos subiendo. Esto va a tener relación con lo que voy a hablar después del delito de grooming. Vamos entendiendo, estoy yendo un poco rápido porque no tengo tiempo. Entonces, siempre dicen que hablo muy rápido y en los debates suelen pasar lo mismo, pero bueno, ahora me obligaron, así que lo lamento. Bueno, como les estaba contando respecto de... ¿qué pasa con eso? Como estamos contando, algo a tener en cuenta es que el borrar internet, como lo dijo recién Gabriel, internet no existe el borrar. Uno cree, no, subí una foto, quiero borrarla, y ya está, y lo que puede pasar es que se va a viralizar. Entonces hay que ser muy consciente de eso, hay que hablar con nuestros chicos, de la responsabilidad de qué es lo que estamos subiendo ahí. Ahora bien, es importante saber que las empresas prestatarias de servicios, Facebook, Instagram, Snapchat, Meta, todas aquellas tienen, si bien es cierto, tienen un protocolo para visibilidad, para apertura de las cuentas, se dan cuenta que no pueden abrir una cuenta a un chico menor de 13 años de edad. Sabemos todos que cualquier persona puede abrir una cuenta de Facebook falsa. No hay un control respecto de esa, sí una visibilidad para ver quién en definitiva lo va a abrir. Pero después un control de quién está detrás es imposible saberlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. ¿Qué es el ciberbullying? Todo lo que pasa, como les dije hace un ratito, todo lo que pasa en el mundo real, físico, pasa en el mundo virtual. Como decía Vicky Cipolitatis, el bullying pasa en el mundo real, pasa en el mundo virtual también. Cuando un niño adolescente es atormentado, amenazado, acusado, abusado por otro niño por medio de internet o en definitiva medios interactivos, tecnologías digitales o teléfonos móviles. Esto hay que tener en cuenta que esto se da entre pares, entre menores de edad, generalmente menores de edad. Pero también hay que saber que no todo lo que pasa en las redes sociales es delito. Hay que saber qué se puede denunciar y qué es lo que no podemos denunciar. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a hablar ahora concretamente del delito de grooming. Bueno, el grooming está previsto en el artículo 131 del Código Penal, habla de que por cualquier medio de comunicación electrónica, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Dicho en palabras ya mundanas, un adulto contacta a un niño o niña adolescente mediante uso de tecnologías de comunicación con el objeto de cometer delitos contra su integridad sexual. Tiene fases, estas fases tienen que ver concretamente con el contacto del acercamiento, un componente sexual, consigue el menor que le manda unas fotos y luego comienza a hacer el acoso, las amenazas para conseguir de alguna manera mayores fotos o llegar a tener algún encuentro sexual con el menor. Hay dos tipos, y por eso hablaba hace un ratito que está relacionado lo que tiene que ver con explicar a nosotros tipos cómo manejarnos en las redes sociales, que las imágenes o videos se obtienen mediante ingeniería social, hackeos o a través de otras personas. Esto tiene que ver con las técnicas OSINT, que creo que si no sé si algunas conocen, investigación en fuentes abiertas. Y como por el otro lado, el más común y el que todo el mundo conoce, se obtiene mediante la confianza con el menor.
¿Cómo es esta confianza? Generando un perfil de Facebook falso, haciéndose pasar por un chico de su edad, simular sus gustos y preferencias. Esto tiene que ver con lo que dijimos hace un rato con la identidad virtual que uno se va perfilando. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces la persona que está sentada del otro lado está viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, buscando de alguna manera llegar hacia nosotros para buscarle, llegar a esta persona y conseguir ir contra el menor, ¿no? Tengan en cuenta algo importante, que para robar un banco podemos robar un banco a la vez. Acá un pedófilo que se dedica a esto está sentado en una computadora y puede estar hablando con un montón de chicos al mismo tiempo y alguno de ellos va a caer. Que se valen de esto, se valen del anonimato, se valen del paso del tiempo, son muy pacientes. Entonces es importante hablar con nuestros chicos respecto de este tipo de cuestiones. En definitiva, lo que busca es tener fotos, videos, lograr un encuentro personal. Si no lo encuentra, comienza la extorsión, comienza a decirle, yo sé, por ejemplo, el chico ha publicado fotos del colegio que va, donde vive, que están de vacaciones, yo sé que tú fuiste de vacaciones, yo sé qué colegio vas. Comienzan las amenazas con la extorsión, mándame una foto porque yo sé dónde viven tus padres, porque voy a hacerle algo a tus padres. Entonces, esto es lo que genera el temor del menor comienza a seguir mandándole fotos a la persona que está del otro lado, o hasta siquiera acceder a tener un encuentro sexual. Es importante saber que el requisito de la ley que establece que el contacto agresor siempre sea con el menor de edad. Esto fue modificado hace poco tiempo, se ha conseguido una sentencia de un grumen en grado de tentativa. El hecho fue, lo digo bien cortito, se conocía un mayor con un menor previamente, en atención a que el padre se había peleado con el padre, le había sacado el teléfono al menor y comienza a mandarle mensajes al teléfono del menor. ¿Pero quién contestaba? El padre. Siempre se hablaba que solamente era delito cuando se contactaba con el menor. En este caso nunca se llegó a contactar al menor, pero ya lo conocía, sabía que la foto del perfil era del menor, pensaba que el teléfono tenía menor, ya estaba el dolo, ya estaba todo aclarado como pensando que estaba hablando con el menor. Se logró una condena en orden a delito de grumen en grado de tentativa, situación que no, situación que ya, una situación que no era común en aquel momento. ¿Qué pasa también con los menores? Acá siempre todos pensamos que es el mayor con el menor. ¿Qué pasa si son los menores? Que se habló mucho durante la pandemia, mándense fotos. Entonces lo que hacemos en la fiscalía es tratamos de juntar a los padres de las dos partes y explicarles que lo que están haciendo está mal. Pero en definitiva, ocurren en reiteradas oportunidades que son los mismos menores de 17 a 16 años que están haciendo esta maniobra. Por último, hay muchas críticas a este tipo penal. Habla mucho del qué, es un sujeto específico, puede ser mayor, puede ser menor, no está aclarado esta cuestión. El medio comisivo, solo tecnología, si yo te conozco de antes, después te mando mensajitos y te quiero contactar, ¿es delito? No es delito. Ha sido calificado como un acto preparatorio de un delito, de un abuso sexual. ¿Cómo concursa con los otros delitos? Misma pena, tiene la misma pena que el abuso sexual simple. El hecho de mandarle un mensaje a un menor tiene la misma pena que un abuso sexual simple. O sea, hay un montón de críticas que de a poquito el tiempo nos va llevando a ir dilucidando. Por ejemplo, lo que pasó, como les dije, una condena de un grupo de grado de tentativa que era impensado apenas se fue promulgada esta ley. Entonces lo importante en esto es hablar con los chicos, educarlos, concientizar a los jóvenes y fundamentalmente es no temer a la tecnología, porque creo que todos sabemos que la educación ha cambiado, los profesores han cambiado, ya los chicos no aceptan un no porque no, como cuando éramos chicos, no,
todo tiene que ver con una charla, explicar todo, no es el hecho de sacar ese tema que no va a pasar porque sigue pasando, explicarles, hablarles, hacerles entender esta circunstancia. ¿Cómo se puede detectar esto? En particular se puede detectar cuando se lo ve triste, angustiado, baja de rendimiento escolar. Charlando con él, importante esto es concurrir a las fiscalías descentralizadas, no borrar mensajes, no chatear, bloquearlo. Los datos para denunciar, bueno, ahora se los pongo ahí, que son los datos del denunciado, teléfono celular, el URL. Bueno, y en definitiva, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que... Bueno, a continuación, vas a hablar usted de la unas palabras a cargo de la llena. Sí, después digo, agradezco los minutos. Bueno, antes que nada, aplaudo que en este cuarto congreso en el que se conmemoran los 40 años de nuestra recuperación democrática se incorpore un panel que aborda la cuestión de género, pues es en democracia que se ha establecido que la vulneración a los derechos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres es la vulneración de un derecho humano. Lo que sí quiero aclarar, porque Jorgelina todo el tiempo decía que agradecía que yo hubiese preferido estar en esta comisión y no en otra. Primero les quiero decir que hace exactamente 40 años, hasta la hija del doctor Slavin, el doctor Slavin en ese momento formaba parte de la comisión de la Asociación de Abogados Laboralistas a la que yo pertenecía, y se hizo un primer seminario con la vuelta en la democracia acá en Mar del Plata, en donde había una mesa en donde estaba el doctor Mario Ackerman, estaba el doctor Recalde Héctor y estaba yo, y la mesa era sobre género, o sea que hace 40 años que vengo hablando sobre esto. Y a pesar de que nos dicen por qué seguimos hablando del tema de género, es porque es cierto que se ha recorrido un largo camino, pero más largo todavía es el que falta por recorrer. De todas maneras, y no obstante, como les decía, los logros que se han obtenido en relación al reconocimiento de nuestros derechos, que entiendo no podrían haberse hecho si no fuera por un Estado de Derecho, la democracia por sí sola no garantiza la igualdad de género ni lo de discriminación. Eso se evidencia a través de lo que expusieron acá mis colegas de la mesa, y en relación a cómo los tipos de violencia subsisten y adquieren nuevos formatos, siendo uno de ellos la violencia digital. Circunstancias que muestran y demuestran que la violencia y la discriminación por cuestiones de género subsiste y está aún tan arraigada en los usos y costumbres que logran nuevas y más metamorfosis, como hemos visto. Es por ese motivo que los poderes del Estado democrático también deben estar a altura de las circunstancias y revisar constantemente sus usos y costumbres para garantizar la protección de esos derechos, creando nuevas formas de abordaje y de concientización. Desde ese punto de vista, el Poder Judicial le corresponde revisar su forma de juzgar y actualizarse permanentemente para evitar ser partícipe en la convalidación de violencias de género, buscando a su vez nuevos modos de reflexión que permitan desarmar ese entramado de prácticas. Es por ello que nosotros desde la Suprema Corte de Justicia estamos buscando nuevas maneras de abordar la cuestión de la discriminación. Y por eso fue creada la Comisión de Género e Igualdad, en la que participan personas del Poder Ejecutivo y Legislativo vinculadas con la temática, con el objeto de tener una visión integral y diagramar estrategias coordinadamente. Pero lo que hoy quiero compartir con ustedes especialmente es la muestra que se encuentra en exposición aquí afuera, que es la que llamamos Las mujeres en las fuentes judiciales de la provincia de Buenos Aires, su huella a través de documentos históricos. La idea de esta muestra nació con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo,
con el objeto de abordar esta temática de una forma diferente a lo que solemos hacerlo. Para ello se convocó al Departamento Histórico y a la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia para que recopilaran documentos judiciales que dieran cuenta del paso por la justicia de las mujeres de nuestra provincia. Fueron recopiladas muchas causas y documentos, y de todo ese material se seleccionaron 6 causas en virtud del periodo histórico en que se dieron y por sus temáticas. En la muestra que se está exponiendo, encontrarán un resumen de la causa y la cita de la decisión. No van a encontrar una opinión o análisis de cómo se juzgó o de cómo debió haberse juzgado, pues ese es un trabajo que deberán llevar adelante ustedes a partir de lo que vean. Les menciono que las causas están divididas cronológicamente teniendo en cuenta periodos históricos y legales. Cuando la vean van a ver que está marcado. Y en ese sentido, las 2 primeras causas con las que se van a encontrar son de 1759. Una de ellas se trata de una india sentenciada a muerte por apuñalar a su pareja mientras dormía, y la mejor defensa que tuvo de parte de su abogado, de su defensa, bueno, era un abogado el que la defendía, es decir, que tenían que tener en cuenta su imbecilidad, porque si era mujer era imbécil. Esa era su definición. Después la otra es de 1811, que es la promesa de una esclava de ser liberada, ambas previas a nuestra independencia y a nuestra constitución. La de la esclava que no fue liberada finalmente, que fue juzgada y no liberada, es porque todo el mundo conocía que su ama le había dicho que el día que se muera iba a ser liberada. Sin embargo, la familia se oponía y el juez, como no estaba en el testamento escrito, a pesar de que todo el mundo sabía lo que el ama le había prometido, no la liberó. Las siguientes causas son de 1982, muerte de una niña de 12 años por vaginitis, abuso por parte de su cuñado, y de 1900 escucha de pedido de niña menor de no volver con su padre por malos tratos, cuando ya contábamos con nuestra Constitución, pero aún no existía la ley de Sáenz Peña de voto secreto y universal. Obviamente, cuando van a verlos, en ambos casos también les fue denegado su pedido. Las últimas 2 causas son de 1949, trabajadoras que son despedidas por formar un sindicato, y la de 1985, denuncia de trabajadora sexual a la policía por trata de blancas. Para ello se consideraron gobiernos democráticos, 1949 por el gran reconocimiento de derechos sociales, aunque debe tenerse en cuenta que aún el voto femenino no estaba reconocido a nivel nacional. 1985 se eligió como fecha de corte porque en ese año se incorpora la CEDAW, o sea, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Mujer, a nuestro ordenamiento local a través de la Ley 23.179, dado que hasta ese entonces no existían leyes que ampararan tan amplia y exhaustivamente los derechos de las mujeres, pero a partir de allí tenemos esa herramienta con fuerza de ley. Entonces, la idea es que jueguen a ser arqueólogos y arqueólogas y unan pasado con presente. Reflexionen cómo este tipo de situaciones se juzgan hoy con otras coyunturas y otras herramientas legales. Existen muchas mujeres con idéntico grado de vulnerabilidad que aquellas a las que hoy se dio voz en esos ecos. Son víctimas de las mismas prácticas. Prestémosles mucha atención, escucha y oigamos voces. Todavía son pasado, no son pasado ni historia. O sea, estas son especiales, pero también hoy siguen pasando lo mismo. El tema es que nosotros tratemos de jugar y de reflexionar en grupo entre nosotros en los distintos departamentos judiciales. Se va a recorrer la muestra por todos los departamentos y lo que estamos buscando es que se formalicen conversatorios entre nosotros para ver cómo se juzgaba antes, cómo se está juzgando ahora y cómo realmente debiera de juzgarse, porque no necesariamente ahora en todos los casos estamos juzgando como debiera juzgarse. Esta muestra ya fue inaugurada y por último quiero aclarar que en la selección para la muestra no fueron consideradas causas acaecidas durante las dictaduras,
pues buscamos reflexionar desde el lugar de poderes legalmente establecidos, fuera de regímenes opresivos, para analizar barreras culturales que persisten a pesar de los reconocimientos legales de los derechos de la mujer. De todas maneras, en virtud de que estas jornadas se dan en el marco de la celebración de los 40 años ininterrumpidos de democracia, es mi deber como mujer y como jueza decir que durante las dictaduras las mujeres sufrieron terribles torturas, especialmente perpetradas por ser mujeres. Violaciones, apropiaciones de sus bebés, reducción a amantes de sus torturadores. Por tanto, hoy más que nunca tengamos en cuenta que la violencia contra las mujeres es la vulneración de un derecho humano y que la democracia por sí sola no garantiza la consagración de esos derechos. Es deber de quienes integramos este orden legalmente constituido asegurar su respeto y persecución. Muchísimas gracias. Bueno, 2 minutos porque nos tenemos que ir. Primero agradecerle a todos ustedes, 1000 disculpas por los que están parados. La verdad que el Congreso excedió el número, tenemos más de 700 personas inscritas. Bueno, este lugar era para 500. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, pero bueno, no sabíamos que iba a pasar esto. Agradecerle primero a ustedes la buena predisposición, obviamente, para soportar este momento. Y especialmente a todo este panel que ha sido brillante en la exposición. Creo que se fueron con mucha información, muchas cosas nuevas. Los números de Pía son terribles. Pero bueno, a seguir luchando, a seguir luchando. Eso es lo que mejor nos puede pasar. Todos unidos y a seguir luchando.